Continuamos en ProNoticias. Se celebran 50 años de la creación de Radio 1 de Marzo 780 AM. Con motivo de esta celebración visitó los estudios de la mega cadena de comunicación el presidente de la República, que fue recibido por las autoridades de la empresa. Hizo un recorrido por los estudios, los nuevos estudios de los canales Mega TV y Canal Pro. Y después accedió a una entrevista en el programa Marcando Pautas de Radio 1 de Marzo. Habló de varios temas, entre otras cosas, fue consultado sobre la microeconomía, esa falta de llegada de la microeconomía a la gente común. Y el planteamiento de Katia González tenía que ver con el dinero que no alcanza. Escuchemos parte de lo que respondía el jefe de Estado. ¿Usted no ve la debilidad un poco de esa estadística, presidente, de ese 9% de disminución de la pobreza? Porque yo quiero hablar un poco por ña Juana, por don Pedro, que está en el mercado, y que ese 100.000 guaraníes que tiene cada vez que va al supermercado le sirve para menos cosas. ¿Cómo se evalúa hoy esa pobreza multidimensional? Porque no es solamente económica. Decir que estamos comparando nuestra disminución de pobreza con Brasil y con Uruguay me parece un poco no acorde a la realidad, porque nosotros en salud, por ejemplo, tenemos un gasto de bolsillo impresionante, cosa que no se da dentro de los sistemas públicos de salud, ni de Uruguay, ni de Brasil. ¿No le parece que hay una fragilidad en ese... La estadística no hay ninguna duda, es comparable. Cada estadística que se publica por el Instituto Nacional de Estadística hay un consejo observador donde están la CEPAL, está Naciones Unidas, está el Fondo Monetario, está el Banco Mundial. Entonces la estadística tiene una rigurosidad. Es como hoy pensar, ¿será que el Banco Central hace un relevamiento de precios que realmente es el correcto? Sí, es un dato correcto, verificable, auditable. Ahora, estos números agregados, Katia, representan a todos, pero no representan a nadie, ¿verdad? Y ciertamente tiene sus limitaciones. El Producto Interno Bruto tiene sus limitaciones, pero finalmente son los números y las estadísticas que se utilizan a nivel mundial y hay un consenso. Ahora, en materia de progreso social hay otras métricas. Hay indicadores de progreso social, hay medidas más amplias de desarrollo humano y medición de la pobreza multidimensional, todo eso, ¿verdad? Pero en todas las métricas Paraguay está progresando. En todas las métricas hoy el paraguayo medio está mejor que lo que estaba su padre, de lo que estaba su abuelo. Eso no hay ninguna duda. Ahora, la pregunta es si esto es suficiente dado un país que tiene 40 millones de hectáreas de tierra arable, cultivable, un país que tiene una geografía maravillosa que le permite hacer 3 cultivos al año, un país que está geográficamente al lado de un gigante como Brasil, con ventajas comparativas. Y la respuesta digo yo, no es suficiente, tenemos que hacer muchísimo más. Paraguay tiene todo para ser el país más desarrollado de América Latina. Yo no tengo ninguna duda, nosotros podemos ser más desarrollados que Uruguay y más desarrollados que Chile, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Mantener la consistencia de las políticas públicas a largo plazo, porque el desarrollo no conoce de atajos. No hay atajos para el desarrollo, no hay fórmulas mágicas, ¿verdad? O sea, a no ser que nos pase como Guyana, que ahora encontró petróleo hace unos años y está pasando a ser uno de los países con ingreso per cápita más alto del mundo. Pero nuestra lógica, yo creo que el modelo no es tratar de tener un golpe de suerte y que Paraguay salte. No, es el trabajo consistente, dedicado. ¿Hay áreas donde se pueden mejorar? Claro que sí. Por supuesto que hay muchísimas más y hay muchas áreas en donde necesitamos construir un consenso mucho más amplio. Yo voy a mencionar uno de esos consensos. Nosotros en el tema previsional todavía estamos muy atrasados, ¿verdad? La seguridad social es un privilegio de muy pocos. Entonces, al comienzo del gobierno planteé la creación de la Superintendencia de Fondos de Pensión, un intento que fracasó en todos los gobiernos. Yo era ministro. Cuando intenté en el 2015 fracasamos, en el gobierno de Mario Abdo se procuró, tampoco se pudo conseguir. Nosotros lo conseguimos al comienzo del gobierno. Un primer intento y un primer abordaje. Y luego en diciembre del año pasado presentamos la reforma a la caja fiscal, que es un debate que requiere un consenso político. Esto no se puede hacer y quedó demostrado, ¿verdad? Que finalmente la propuesta del Poder Ejecutivo no prosperó.
Salió una versión diferente y bueno, eso es un costo económico que nosotros podríamos estar destinando cerca de 400, 500 millones de dólares para que los paraguayos no gasten ese gasto de bolsillo. Tenemos ahí, pero estamos gastando en otras cosas, ¿verdad? Entonces, creo que cada gobierno a lo largo de los últimos 50 años, para usar la fecha que estamos celebrando, han habido avances, marchas y contramarchas, pero yo no tengo ninguna duda. El Paraguay de hoy es mejor que hace 50 años, el Paraguay de hoy es mejor que hace 36 años, cuando retornó la democracia. El Paraguay de hoy es mejor que hace 10 años y el Paraguay de hoy es mucho mejor que el que teníamos hace 3 años, ¿verdad? ¿Eso es para sentirnos ya satisfechos y decir no hay que hacer? No, por el contrario. Voy a trabajar todos los días y soy el primero en reclamar a todos mis colaboradores que si es posible que suban los escalones de a 2, ya no de a 1 nomás. Y la conversación con el presidente de la República continuó en los estudios de la 780 AM. Y el tema ineludible, por supuesto, era la política. Y al hacer el análisis, se le plantea al jefe de Estado que está teniendo un parlamento como ningún otro gobernante en la era democrática lo tuvo, con mayoría casi absoluta. Escuchemos el análisis que hacía el presidente en relación a este tema. Año de democracia, un parlamento tan afín como tenemos. Casi una escribanía, presidente. Casi una escribanía. El primer tiempo acaba de pasar, 2 meses más exactamente que el primer tiempo. Viene el segundo tiempo. Anunciaste cambios, va a haber cambios. ¿Qué podemos esperar diferente en el segundo tiempo? Teniendo en cuenta, presidente, repito, que nadie tiene un parlamento como tenés vos. Probablemente en el futuro sea muy difícil que vuelva a darse un parlamento tan afín al gobierno como en este momento. Entonces, ¿qué pensás cambiar en el segundo tiempo? A ver, Germán, sobre la afinidad del Parlamento, es cierto, es un Parlamento con el cual hemos podido construir una relación y esto se construye desde el proceso electoral. Esto no es al azar, este no es un golpe de suerte. Nosotros construimos un proceso electoral ya 5 años atrás, porque era más o menos esta época en la discusión municipal del año 2021. Nosotros estábamos en la llanura, el Movimiento Honor Colorado, y teníamos el anhelo primero de que ganen intendentes colorados a nivel nacional. Salimos a trabajar, a apoyarle a todos los candidatos, primero en las internas, luego en las nacionales. Y el Partido Colorado sacó una victoria muy importante porque se sintió esa cohesión y esa unidad después de la interna. Acuérdate que 5 años atrás probablemente vivíamos los momentos más álgidos del internismo partidario del Partido Colorado. Lo que nosotros vivimos en el quinquenio pasado fue tremendo, persecuciones, ataques constantes. Entonces, nosotros decidimos apostar a una ecuación de unidad política. Y eso nos llevó en diciembre del 2022 a ganar con el compañero Pedro Aliana. Y menciono la importancia de esa chapa, porque en esa chapa se empezó a consolidar lo que hoy estamos viviendo, ¿verdad? Que es ser prácticamente el único presidente y vicepresidente que han mantenido una unidad a lo largo de su gobierno. La historia del Paraguay está marcada por peleas, ¿verdad? La de Guasmosi con Seifar, ni qué decir, la de Cuba con Argaña, con un final tan trágico. Lo mismo pasó con Nicanor y con Castiglioni, ni qué decir el caso de Lugo con Federico Franco. Y también vimos una tensión tremenda en el periodo de Mario Abdo y Hugo Velázquez. Sin embargo, con Pedro, que, bueno, Katia fue colega de él en la Cámara de Diputados, fue presidente, es realmente un gran articulador político y es probablemente el principal responsable de ese apoyo en su rol como enlace constitucional entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. Él es el responsable de haber mantenido esta relación tan armoniosa entre dos poderes del Estado. Así que esto no es al azar. Esto se construye desde su inicio y por supuesto esto lo tiene uno que preservar a lo largo y nuestro interés es mantenerlo así hasta el final de nuestro mandato y ojalá sea un ejemplo para otros gobiernos desde la conformación de sus chapas, que es fundamental. Así que
¿Y qué va cambiando en el segundo tiempo? Nosotros el 16 de febrero tuvimos una reunión del Consejo de Ministros. En esa reunión yo decía, bueno, oficialmente termina el primer tiempo, comienza el segundo y vamos a empezar a hacer cambios. Probablemente el cambio más importante fue llenar la vacancia. No, todavía no. Fue llenar la vacancia de la jefatura de gabinete. Ustedes saben que después de la salida de Lea yo no llené ese cargo. Lea fue una colaboradora muy cercana, fue viceministra de Economía cuando yo fui ministro, fue compañera mía de trabajo y bueno, cuando iniciamos este proyecto y desde el inicio ella estuvo en la transición junto con José Alberto Alderete en el armado del gobierno y estuvo un año, después ella decidió salir del gobierno y ese lugar quedó vacío y en gran parte porque yo también quería ejercer ese contacto más fluido, no quería tener un intermediario. Pero entendía que en este segundo tiempo yo necesitaba un jugador que pueda ayudar a marcar más la cancha, a poner más presión dentro del campo de juego. Y bueno, apelé a Javier, que viene del sector privado, Javier Jiménez, que tiene mucha experiencia, que ya tenía 2 años y medio dentro de la burocracia pública, ya conocía el dinamismo, pero con la impronta que le caracteriza a él. Así que ese fue para mí el inicio de ese segundo tiempo. Y después hubo cambios en Petropar, hubo cambios también en IPS, uno de los últimos ahora, y por supuesto un cambio muy, pero muy importante en el Ministerio de Economía y Finanzas, que funciona como un corazón que alimenta todo el cuerpo. Perdón, presidente, se le está acabando el tiempo, nos avisan sus asesores. Cortito, queremos tirar una pregunta a cada una. Katia. Bueno, cortito. Entonces, pero no quiero nomás irme sin responderte. ¿Pueden esperar más cambios? Claro que sí. Claro que sí, y hoy ya no evalúo más por trimestre, ya no evalúo más por mes ni por semana. Hoy evalúo minuto a minuto y la evaluación ya no es más, a ver, tengo un proyecto, no. Gestión y resultados. Gestión y resultados. Hay algunos que están en la mira, presidente. Todos están en la mira, todos. No, pero algunos más en la mira. Todos están en la mira. O sea, todos somos iguales ante la ley, algunos son más iguales que otros. Claro. ¿Hay algunos más iguales que otros? Todos son importantes. Obviamente hay áreas que son mucho más sensibles. Tienen muchísima más visibilidad y la gente está esperando, ¿verdad? Yo le mencionaba a Claudia, la gente está esperando el transporte público este año. Tenemos que ver los buses, para eso hay que hacer los llamados de los nuevos troncales, tenemos que tener los nuevos buses, o sea, no hay ninguna duda, ¿verdad? Y acá no es una cuestión de afecto, simpatía o antipatía. Resultados.